Organizándonos para triunfar con la palabra de Dios, leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional en el Nuevo Testamento del Evangelio de Lucas. Vamos a leer desde el capítulo 7 en adelante, la fe del centurión. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: «Este hombre merece que le conceda lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga». Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: «Señor, no te tome tanta molestia, pues no merezco que entre bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y, además, tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y a otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, a esto, y lo hace». Al oírlo, Jesús se asombró de él y, volviéndose a la multitud que le seguía, comentó: «Le digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande». Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a la puerta del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: «Joven, te ordeno que te levantes». El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor, alababan a Dios. «Ha surgido entre nosotros un gran profeta», decían. «Dios ha venido en ayuda de su pueblo». Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a 2 de ellos y lo envió al Señor a preguntarle: «¿Eres tú el que has de venir o debemos esperar a otro?». Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: «Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte: ¿eres tú el que has de venir o debemos esperar a otro?». En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias
y espíritu maligno, y le dio la vista a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados: vayan y pregúntenle a Juan lo que han visto, cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se le anuncia la buena nueva. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan, que salieron a ver al desierto una caña sacudida por el viento, sino que salieron a ver a un hombre vestido con ropa fina. Claro que no, pues los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, le digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Le digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ello. Entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿A quién se parecen ellos? Se parecen a niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros: tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos un canto fúnebre y ustedes no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía vino, y ustedes dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen: este es un glotón, un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por lo que la siguen. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que los bañaba en lágrimas. Luego se lo secó con los cabellos, también se lo besaba y se lo ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Entonces Jesús le dijo, a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió.
2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, le perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Ha juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ve a esta mujer. Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me lo ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que su mucho pecado le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecado? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritu maligno y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más de los que ayudaban con sus propios recursos. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él le contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y cuando brotó la planta se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oído para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, le contestó, pero a los demás se les habla por medio de parábola, para que aunque miren no vean y aunque oigan no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y le quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos
son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen las palabras con corazón noble y bueno y la retienen, y como perseveran producen una buena cosecha. Nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren tengan luz. No hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Por lo tanto, pongan mucha atención. Al que tiene, se le dará más; al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograron acercarse. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero él le contestó: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, le dijo. Así que partieron, y mientras navegaban él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corría gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, le dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que manda aún a los vientos y el agua y le obedecen? Navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces clamó con fuerza: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces, y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadena y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entre muchos demonios en él. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos apaciendo en la colina, le rogaron a Jesús que lo dejara entrar en ellos. Así que él le dio permiso.
Cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el demonio había salido, sanado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Jesús que se fuera de allí porque le había entrado mucho miedo, así que él subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y la multitud lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó a la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tenga miedo, cree nada más, y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre de la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, le dijo Jesús, no está muerta sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta, pero él la tomó en las manos y le dijo: niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer.
Los padres se quedaron atónitos, pero él le advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Habiendo reunido a los 12, Jesús le dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa. Le dijo: en cualquier casa que entren, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si no lo reciben bien al salir de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Así que partieron y fueron por toda parte, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba sucediendo. Estaba perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado, otro que se había aparecido Elías, y otro, en fin, que habían resucitado algunos de los antiguos profetas. Pero Herodes dijo: a Juan mandé que le cortaran la cabeza. ¿Quién es entonces de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. Cuando regresaron los apóstoles, le relataron a Jesús lo que habían hecho. Él se lo llevó consigo y se retiraron solo a un pueblo llamado Betsaida. Pero la gente se enteró y lo siguió. Él los recibió y le habló del reino de Dios. También sanó a los que necesitaban. Al atardecer se le acercaron los 12 y le dijeron: despide a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Denle ustedes mismos de comer, le dijo Jesús. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente, objetaron ellos, porque había allí unos 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron los discípulos y se sentaron todos. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. Un día, cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos le preguntaron: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otro que Elías, otro que uno de los antiguos profetas ha resucitado. Respondieron: ¿y ustedes quién dice que soy yo? El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Jesús le ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie y le dijo: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y resucite al tercer día. Dirigiéndose a todos declaró:
Si alguno quiere ser mis discípulos, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Donde el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en su gloria del Padre y de los santos ángeles. Además, le aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirían la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante, y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron vieron su gloria y a los 2 personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Estaban hablando todavía cuando apareció una nube que lo envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, les salió al encuentro mucha gente, y un hombre de entre la multitud exclamó: Maestro, te ruego que atienda a mi hijo, pues es el único que tengo. Resulta que un espíritu se posesiona de él y de repente el muchacho se pone a gritar. También lo sacude con violencia y hace que eche espumajo por la boca. Cuando lo atormenta, a duras penas lo suelta. Ya les rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo. Estaba acercándose el muchacho cuando el demonio lo derribó con una convulsión, pero Jesús respondió al espíritu maligno. A él dijo: espíritu maligno, y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios. En medio de tanta admiración por todo lo que había hecho, Jesús dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que le voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que quería decir Jesús con esto. Le estaba encubierto para que no lo comprendieran y no se atrevían a preguntárselo. Surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. Como Jesús sabía bien lo que pensaban, tomó a un niño y lo puso a su lado.
El que recibe en mi nombre a este niño, le dijo, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Maestro, intervino Juan, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no anda con nosotros, tratamos de impedírselo. No se lo impidan, le replicó Jesús, porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Como se acercaba el tiempo de que fueran llevados al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraran en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento, pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quiere que hagamos caer fuego del cielo que lo destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vaya. Las zorras tienen madriguera y las aves tienen nido, les respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mis padres. Deja que los muertos entierren a sus muertos, a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Hermanos, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Jesús. Y el único que nos perdona y nos ayuda a restaurar nuestra vida espiritual es el seguimiento al Maestro. Hemos leído el Evangelio del Nuevo Testamento de Lucas de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, del capítulo 7 al capítulo 9, y hemos visto las diferentes parábolas que Jesús habló cuando estuvo con los discípulos. La fe del centurión, y cuando Jesús resucita al hijo de la viuda, cuando Jesús y Juan Bautista tienen a los discípulos en la expectativa de si es él el que tenía que venir, y la declaración de quién es Juan el Bautista. También vemos la parábola de una mujer pecadora que unge a Jesús con un perfume, y la parábola del sembrador, la lámpara, y también la madre y los hermanos de Jesús que van a verlo. Vemos también la parábola cuando Jesús calma la tormenta y la liberación de un endemoniado. Vemos la parábola de la niña muerta y una mujer enferma, y vemos la parábola cuando Jesús envía a los 12. Jesús alimenta a los 5,000, y la confesión de Pedro de que Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, Él es el Señor. Vemos también la redacción de la transfiguración, y cuando Jesús sana a un muchacho endemoniado, y la importancia de ser igual que un niño para entrar al reino de los cielos. Y vemos la disputa entre los apóstoles de quién va a ser el más importante, y la oposición de los samaritanos a recibir a Jesús para prepararse para entrar a Jerusalén, y lo que cuesta seguir a Jesús.
Sabemos que por nosotros mismos va a ser muy difícil continuar la labor de conservar la salvación que Jesús ha dado a nuestra vida, pero no estaremos solos. El Espíritu Santo vendrá en nuestro auxilio y así, siguiendo con nuestra cruz a cuesta, podríamos tener una relación con el Padre y mantener cuidando la salvación que Jesús en la cruz dio a cada uno que quiera aceptarlo, recibirle y seguirle.